sean tan difíciles. Buenas tardes, saludos cordiales a los participantes en este evento. Es un inmenso honor para mí presentar al señor Enrique Arnaldo Arcubilla, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por la misma universidad, graduado con honores, cum laude, diplomado del Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo. Pertenece al selecto grupo de letrados de las Cortes Generales desde el año de 1986. Ha sido letrado del Congreso de los Diputados y de la Junta Electoral Central. Fue investido como director honoris causa por la Universidad Nacional Emilio Valdesán del Perú. Es académico correspondiente a las academias de la Jurisprudencia y Legislación, de la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, España, de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Fue asimismo secretario de delegación de las Cortes Generales en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, coordinador el máster Litigación Constitucional de acceso a la abogacía de la Universidad Rey Juan Carlos, conjuntamente con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Fue juez ad hoc del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos entre el año 2012 al 2014, presidente del Tribunal Administrativo de Deporte y presidente de la Sesión Constitucional y Parlamentaria del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es autor de numerosas publicaciones y ha participado en obras colectivas tales como Derecho Público, Constitución, su desarrollo y aplicación, el régimen electoral, la participación política, el derecho parlamentario, la administración de justicia, las garantías de los derechos fundamentales, las instituciones de la Unión Europea y derecho deportivo. El académico que hoy tengo el inmenso honor de presentar tiene una gran labor productiva en la función pedagógica de la enseñanza del derecho, dictando y dirigiendo y codirigiendo cursos de doctorado, ha dictado docencia en máster y diversos posgrados, así como conferencias en universidades y en instituciones, colegios profesionales y corporaciones españolas, europeas e iberoamericanas. Nuestro conferencista ha sido condecorado con la Orden de la Gran Cruz de Raimundo de Peñafort, en la encomienda del Gran Mérito Civil, de la Medalla de Oro del Mérito de Justicia Canarias, de la Medalla de Bronce del Mérito Deportivo, de la Medalla del Mérito Naval, de la Cruz del Mérito de la Guardia Civil y de la Cruz del Mérito Policial. Es importante destacar que nuestro ponente tiene las máximas distinciones del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales y del Consejo Superior de Colegios de Titulares Mercantiles. Enrique Arnaldo Arcubilla ha sido consultor internacional en diversos países, como en la República Dominicana, donde hizo significativos aportes al proceso de la reforma constitucional que culminó con la Constitución del año 2010, que, a juicio del catedrático español Diego López Garrido, es la más avanzada de Iberoamérica. Quiero señalar que desde noviembre del año 2021
nuestro expositor ocupa la función de magistrado del Tribunal Constitucional de España. Con ustedes, Enrique Arnaldo Alcubilla. Pues, ante todo, muchísimas gracias a Rafael, muchísimas gracias al presidente Milton Rey Guevara, muchísimas gracias a mi presidente Pedro González Trevijano y muchísimas gracias a ustedes por intentar aguantar a esta hora tan poco tempestiva como es la de del posalmuerzo, una intervención que intentaré sea lo más breve posible, aunque quiero destacar algún mensaje, espero quede entre ustedes. Es la primera vez en mi vida que dicto una conferencia en Guayabera y y después de comer. Espero no sobrepasar ningún límite y que el presidente Milton Rey no me tenga que perdonar o disculpar nada. Ciertamente, el llamado virus o coronavirus, el COVID-19, no ha sido la primera pandemia de la historia, pero sí la primera y esperemos que única del siglo XXI. Ya Tucídides, en la historia de la guerra del Peloponeso, narró una epidemia de tal gravedad que dijo que el aniquilamiento de los hombres que produjo aquella no se recordaba que hubiera tenido lugar en ningún sitio. Pericles murió a consecuencia de aquella pandemia. En otra gran civilización, la civilización romana, fue tristemente célebre la peste antonina o plaga de Gatero, que fue el médico que la describió, que causó la muerte de 2.000 personas al día, entre ellas la del emperador Lucio Vero. También Marco Aurelio hubo de emplearse a fondo para vencer otra peste que aniquiló a varios miles de habitantes del imperio. Aunque en las meditaciones Marco Aurelio decía que más letal que la pandemia, más letal que la peste, era la falsedad, la mala conducta o la corrupción del espíritu. Justiniano, como la mitad de la población, perecieron como consecuencia de la plaga que lleva tristemente su nombre allá por el siglo VI, y aún peor fue la peste negra del siglo XIV, que ocasionó la muerte del 60% de la población euroasiática. Otras pestes marcaron otros siglos, como la de 1665, a la que se refiere Daniel Defoe en su diario del año de la peste, y que solo en Londres mató a más de 100.000 personas. Por cierto, el escritor, el premio Nobel turco Orhan Pamuk acaba de publicar un libro que se llama Las noches de la peste, que se inspira precisamente en esta obra de Defoe. Pues bien, desde aquellas grandes pestes, desde aquellas grandes epidemias se han reproducido otras y en todos los casos la reacción del poder público, del Gobierno, ha sido siempre la primacía de la salvación de la salud de la población, el salus populi prima les ex. De un modo u otro, cada una de estas pestes, de pandemias, han cambiado el curso de la historia, como en gran medida también la ha cambiado la que tristemente hemos vivido durante estos años. Parafraseando el título de una de las novelas emblemáticas del siglo XX, diríamos que el mundo dejó de ser feliz cuando el coronavirus llegó a nuestras vidas repentinamente, como en la distópica obra de Aldous Huxley. La brutal, al inicio fantasmal, aparición de este virus hundió en pocas semanas la sociedad satisfecha, una sociedad que pensaba que era inmune a este tipo de ataques. El edificio se fue cayendo, se inauguró una era de aislamiento, de dudas, de inseguridades, de desconfianzas y de enorme dolor. El que el profesor Heck llamó el principio de esperanza fue puesto en tela de juicio, todo entró en cuestión y llegó la incertidumbre, llegó el miedo. Dice Edmund Burke, el británico, que nada despoja tan eficazmente a la mente de todas sus facultades como el miedo. Y es que, en palabras del Nobel Elias Canetti, diríamos que lo que más teme el hombre es ser tocado por lo desconocido, como desconocido era este virus. La sociedad se mantuvo enclaustrada, como todos sabemos, soportó
aguantó silente esa situación, no con la mirada perdida de la joven de la Perda de Vermeer, sino con el llanto contenido que pinta Osvaldo Guayasamín y con el deseo íntimo de gritar con las manos amplificadas como en la pintura del noruego Edvard Munch. El presidente francés recientemente elegido, Emmanuel Macron, destacó el aspecto aparentemente o supuestamente bélico de la crisis. Dijo en un discurso al pueblo francés: estamos en guerra, en una guerra sanitaria. Es cierto que no luchamos contra un ejército ni contra una nación, pero el enemigo está ahí, invisible y evasivo, pero avanza. Un virus sin frontera ni pasaporte que puso la democracia en vilo y también las propias constituciones de la mayor parte de los países. El catedrático italiano de la Universidad de Bolonia, Luca Mezzetti, escribió: el sufrimiento de la Constitución no se ha detectado solo en las fuentes del derecho o en el funcionamiento del sistema de gobierno. De hecho, el impacto probablemente más incisivo de los estados de emergencia se ha manifestado sobre los derechos fundamentales. Y es verdad que el Estado constitucional sufrió una situación de severo shock. Sufrieron el Estado, las instituciones, los derechos y sufrieron los principios constitucionales, las ideas fuerza que resumen en torno a sí el deber ser del Estado constitucional. Los principios son los que dan sentido al ordenamiento porque contienen los criterios para su aplicación. Como dice el alemán Robert Alexy, los principios son normas que ordenan que algo debe ser realizado en la mayor medida posible. Partimos los que aquí estamos como juristas, como jueces supremos o constitucionales, partimos de esta concepción principal del derecho. No solamente en el ámbito del derecho constitucional, sino en todas las ramas del derecho. El recurso a los principios es imprescindible para que no nos perdamos en los árboles, en el sotobosque, sino que nos fijemos siempre en el bosque para encontrar la respuesta a los problemas que se nos plantean. Sigue siendo, y esta es una de mis primeras reflexiones o conclusiones, sigue siendo la era de los principios de la que hablara Norberto Bobbio, sigue siendo la era del derecho por y para los principios de que hablara Zagrebelsky. Pues bien, ante la crisis epidemiológica, los Estados instrumentaron su respuesta, salus populi, a través de distintas formas, con recurso bien a una legislación sanitaria, como fue, por ejemplo, en Alemania, con el recurso a una legislación especial pandémica, como fue el caso de Francia, o en la mayor parte de los países con el recurso a la legislación que llamamos de anomalía o de excepción o de emergencia, prevista en la mayor parte de las constituciones del mundo. Recuérdese que, como decía el maestro García Pelayo, el Estado de Derecho lleva en su propia dialéctica la necesidad de ese derecho de excepción que también somete a normas, que también normativiza. Y ante esta respuesta, a través de distintas formas, en todo caso comportó un fortalecimiento. Ha hablado hace unos momentos el magistrado de Guatemala de monopolización del poder, de un crecimiento exponencial de los poderes, de las facultades del Poder Ejecutivo. Ante esta situación, las altas cortes se vieron sometidas a hacer frente a esa situación de estrés y articularon una respuesta pronta, una respuesta ponderada, una respuesta equilibrada, ejerciendo el control de los mecanismos articulados para ese reforzamiento, que daba lugar a ese reforzamiento del Poder Ejecutivo. Las altas cortes se enfrentaron a una normatividad extraña, una normatividad de nuevo cuño, y han debido ponderar con suma delicadeza con la Constitución las exigencias derivadas de esa realidad, partiendo de la necesidad de la salvaguarda del Estado constitucional, del Estado democrático de derecho. La Comisión Europea podría tomar
algún texto también de la Comisión de Venecia. La Comisión Europea dijo algo así en su informe sobre el Estado de Derecho. La cultura del Estado de Derecho, la confianza en los controles y equilibrios institucionales, la preservación de la transparencia para el escrutinio de las decisiones públicas, la preservación de la labor de los medios de comunicación y del normal funcionamiento del sistema judicial presentaron síntomas de vulnerabilidad. Y ante esto, la respuesta, decía la Comisión Europea, debe ser lograr que el Estado de Derecho sea más resiliente en nuestras democracias. O como dijo el Consejo de Europa, es necesario evitar que la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho sufran daños colaterales consecuencia de la pandemia. Ninguna urgencia de salud pública puede ser el pretexto para destruir el acervo democrático. Es nuestro deber recordar a los Estados miembros, a todos los Estados constitucionales, decía el Consejo de Europa, que la respuesta al virus debe ser conforme a los valores y los principios fundamentales de ese Estado constitucional. Han pasado más de 2 años. Quizá es el momento también para hacer reflexión con esa cierta distancia. Decía Tácito que la verdad se robustece con la investigación y con la dilación. La falsedad se identifica con el apresuramiento y la incertidumbre. Es necesario tomar tiempo, quizá, para hacer determinadas reflexiones. ¿Cuáles han sido, y como me indicaba mi compañero de mesa, el magistrado Justo Pedro y tal, voy a ser breve. Podría intervenir durante demasiado tiempo, les aburriría y probablemente me cogerían una manía excepcional, y pretendo ser lo más afectuoso y con todos ustedes. Bien, al estudiar esta materia, la respuesta de las altas cortes, me llamó la atención que en algunas constituciones iberoamericanas, por ejemplo la de Colombia, por ejemplo la de Ecuador o por ejemplo la de República Dominicana, existe una previsión expresa de atribución a la Corte Constitucional de la decisión sobre la constitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno a consecuencia de la declaración de cualquiera de estas situaciones de emergencia. En Colombia y en Ecuador incluso es una competencia ex oficio, pero en República Dominicana no es ex oficio, sino que es facultativa. En otros países iberoamericanos esta competencia no se atribuye en la Constitución, sino que se atribuye en la ley de la jurisdicción constitucional o en la ley de los procedimientos constitucionales. En España ni la Constitución, ni la ley orgánica del Tribunal, ni la ley de los estados de excepción atribuyen expresamente al Tribunal Constitucional esta competencia, pero el Tribunal Constitucional la asume por entender que el decreto declaratorio de alguno de estos estados de alarma, de excepción o de sitio, tienen fuerza de ley. Entonces, por tanto, tienen la competencia a consecuencia de la fuerza de ley que se atribuye a ese decreto. No puedo ser exhaustivo, pero sí les puedo decir que, por ejemplo, El Salvador reaccionó inmediatamente ante los primeros del decreto declaratorio y en una corte, por cierto, que no estaba formada por los actuales compañeros, sino era la composición anterior, y dictó 2 sentencias inmediatas en el mes de mayo del 2020, suspendiendo inmediata y provisionalmente los efectos del decreto ejecutivo. Y hay una segunda sentencia que declaró incumplido por ese decreto ejecutivo el principio de separación orgánica de funciones. Ecuador durante 2020 dictó hasta 7 dictámenes, no sentencias, como comentaba con el presidente Ali anoche, en donde en alguna de ellas pues, encuentro algunas referencias importantes, la referencia a los principios de necesidad y de proporcionalidad, de forma que las medidas excepcionales deben limitarse al tiempo estrictamente requerido y al lugar donde específicamente ocurren los hechos. En Colombia
salvo que yo esté equivocado, en este examen exhaustivo de oficio, comprimido a un plazo breve de 35 días, la Corte Constitucional colombiana determinó que el 50% de los decretos legislativos estaban emitidos de conformidad con la Constitución, el 42% requirió alguna modificación y el 6% fue declarado inconstitucional. Bien, en la República Dominicana también dictó una sentencia de una resolución de inadmisión ante un recurso planteado por un partido político contra el decreto dictado por el Poder Ejecutivo de autorización de la prórroga y lo inadmitió por entender que las normas impugnadas ya habían sido consumadas. Pero fue muy importante la sentencia que dictó consecuencia de la necesidad de suspender la primera vuelta, ¿no?, si no recuerdo mal, de las elecciones dominicanas, porque coincidía precisamente con el momento más duro, uno de los momentos más duros de la pandemia, justificando ese atraso, ese retraso consecuencia de la fuerza mayor. Pero otros países, Guatemala, Costa Rica, etcétera, dictaron también sentencias. No voy a detenerme en Costa Rica, por ejemplo, algunas curiosamente más mediáticas, no tanto respecto a los decretos como en algunas acciones de tutela. Por ejemplo, la primera de ellas de abril de 2020, permitiendo el ingreso en el país de una persona que tenía una situación de discapacidad. Bien, en España, si me permiten que vaya a la carrera en la intervención, el Tribunal Constitucional Español ha dictado 3 sentencias enormemente importantes, y yo no integraba en ese momento el Tribunal Constitucional, pero como constitucionalista sí puedo decir que me siento enormemente orgulloso de las 3 sentencias y de las personas que intervinieron en la redacción, el presidente González Trevijano y el magistrado Narváez, al que veo ahora, entre otros. Bien, la primera de las, muy resumidamente, la primera de las sentencias declara la inconstitucionalidad y nulidad parcial del decreto declaratorio del estado de alarma en lo que respecta a la restricción de la libertad de circulación, entendiendo que esa no había sido una mera restricción, una mera limitación de la libertad de circulación, sino que había sido una auténtica suspensión, la privación o cesación del derecho, de forma que entendió el Tribunal Constitucional que no era propia su adopción del estado de alarma, sino de otra de las situaciones de anomalía. En la sentencia posterior de octubre, la sentencia 183/2021, básicamente básicamente el mensaje es que la prórroga declarada por un periodo de 6 meses de la segunda alarma era contraria a la Constitución, porque el Congreso de los Diputados había abdicado de su deber de establecer un plazo de duración de la prórroga que le permitiera hacer efectivo el control periódico de la revisión de las medidas aprobadas por el Gobierno. Y también declaró inconstitucional la designación de los presidentes de las comunidades autónomas como autoridades competentes delegadas para la gestión de las medidas restrictivas acordadas en ese segundo estado de alarma. Finalmente, la última de las sentencias, la 168/2021, lo que anula es los acuerdos parlamentarios de suspensión de los plazos de tramitación de las iniciativas normativas. El Tribunal parte de la consideración de que la declaración del estado de alarma en ningún caso puede interrumpir el normal funcionamiento de las instituciones. Quiero destacar también la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede, como saben, en Estrasburgo, que ha dado ya alguna respuesta. Hay 2 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al menos 7 declaraciones de inadmisión. La primera de las sentencias se refiere a un tema de malos tratos. Se declara violado el artículo 3 del Convenio Europeo sobre malos tratos por la sujeción de una
de una persona que había solicitado el derecho de asilo a un periodo de internamiento de 7 semanas, tras el cual fue sometido a otro adicional de cuarentena. Y la segunda, más relevante, es sobre el derecho de reunión. Anula una ordenanza suiza que prohibía la celebración de reuniones de más de 5 personas. Bien, sin entrar en detalles, lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que, aun siendo plenamente consciente de la amenaza del coronavirus para la sociedad y para la salud pública, es tan importante la libertad de reunión pacífica en una sociedad democrática que la prohibición con carácter general y con duración considerablemente larga de la prohibición de celebrar manifestaciones públicas era contraria al principio de proporcionalidad y suponía una injerencia extendida o en extenso en el ejercicio de los derechos protegidos por el artículo 11 del Convenio Europeo. Y de las causas de inadmisión voy a destacarles una porque me parece muy simpática y permite probablemente una cierta relajación en esta intervención. El caso es el de un profesor universitario francés que se quejaba de la obligación del pasaporte sanitario, del pasaporte COVID, de la tarjeta sanitaria. Bueno, este profesor creó un movimiento para protestar contra esa obligación y en su página web proponía a los visitantes que rellenaran un formulario para incrementar el número de demandas que se dirigían al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y presentar así una especie de demanda colectiva para bloquear el funcionamiento del Tribunal Europeo. Bueno, el Tribunal Europeo esto le ha sentado bastante mal y declaró inadmisible esta acción con intento, repito, de bloquear el funcionamiento del tribunal porque suponía, decía, un abuso del derecho de petición. Termino y hago caso a mi buen amigo Justo Pedro de llegar a la hora. Si, como escribió el constitucionalista alemán Klaus Stern, la regulación del derecho de necesidad es imprescindible en el Estado constitucional, su sujeción a parámetros estrictos para reducir el riesgo de patologías o necrosis de la Constitución es irrenunciable. Tales parámetros, que deben ser respetados escrupulosamente por el derecho de necesidad o derecho de excepción, son los de legalidad, subsidiariedad, necesidad, transitoriedad, razonabilidad, proporcionalidad, sujeción al control jurisdiccional y aseguramiento del normal funcionamiento de las instituciones públicas. El control jurisdiccional es, por tanto, un pilar básico, es irrenunciable, es innegociable, porque es el único llamado a juzgar desde la razón de la Constitución y no desde la voluntad política si las decisiones adoptadas se encajan o no encajan dentro de la Constitución. El director de la Real Academia y gran catedrático de Derecho español, Santiago Muñoz Machado, escribe que el desconcierto jurídico, político y administrativo es parte consustancial de las pandemias, como lo ha demostrado también la pandemia del siglo XXI, que es el COVID, que ha permitido, y por eso mi mensaje no es findemundista o no es pesimista, ha permitido que la Constitución o las constituciones salgan bien paradas, salgan fortalecidas. No han salido desprotegidas, sino todo lo contrario. Han salido fortalecidas, con más seguras, gracias, en gran medida, es mi teoría, a la respuesta mesurada, equilibrada de las altas cortes. Por eso no debo terminar sino con unas palabras que son conocidas y queridas por todos. Aún quedan jueces en Berlín y también aún quedan jueces en el ámbito iberoamericano. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conferencia, respuesta de las altas cortes frente al COVID-19, honorable magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, juez del Tribunal Constitucional de España. Vamos a continuar y como ya pues destacamos, vamos en este momento
a realizar un reconocimiento importante, un reconocimiento especial, no solo en el marco de este almuerzo-conferencia, sino también en el marco del desarrollo de los trabajos de esta 14ª conferencia que estamos llevando a cabo en nuestra República Dominicana. Invitamos, por favor, al honorable magistrado juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, José Alejandro Vargas. Por favor, magistrado, él tendrá a su cargo la lectura de la semblanza del reconocimiento especial que vamos a entregar a quien es el representante especial de la Comisión de Venecia y que nos acompaña, señor Gianni Buquicchio. Adelante, magistrado. Buenas tardes. Gianni Buquicchio, oriundo de Bari, Italia, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bari en 1967. En 1968 obtuvo un doctorado en Derecho cum laude por una tesis en Derecho Internacional Público sobre las Naciones Unidas. De su dilatada experiencia profesional, que conjuga el ejercicio de la profesión y la academia, resalta su designación en 1990 como secretario de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, Comisión de Venecia, a cuya creación contribuyó significativamente. A esto le suceden sus designaciones como director y secretario de tal comisión, por un lapso ininterrumpido de 13 años, comprendidos entre 1996 y 2009, época en que contribuyó al exitoso establecimiento y desarrollo de la comisión, asegurando la concepción, preparación y seguimiento de proyectos relacionados con reformas constitucionales y el establecimiento de instituciones democráticas dentro y fuera de Europa. Asimismo, ha establecido y mantenido relaciones al más alto nivel, representado a la Comisión ante personas de los más altos estratos políticos y judiciales, tanto ante los Estados miembros como ante autoridades internacionales. El 30 de noviembre de 2009 formalizó su retiro del Consejo de Europa. El 12 de diciembre del mismo año resultó electo presidente de la Comisión de Venecia, cargo para el cual fue reelecto en diciembre de 2011, 2013, 2015 y 2019. Entre los años 2013 y 2019 recibió distintos doctorados honoris causa de parte de reconocidas universidades europeas. Actualmente es asesor de la Comisión de Venecia. Gianni Buquicchio. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable magistrado José Alejandro Vargas, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Invitamos a este escenario, por favor, al honorable magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, secretario pro tempore de esta Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional en su entrega número 14, doctor Milton Ray Guevara, así como al honorable magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional de España, secretario permanente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, señor Pedro González Trevijano. Ellos, además de tener la autoridad de hacer la entrega de este reconocimiento, previamente, van a hablar para nosotros. Adelante, por favor, a ambos magistrados. Adelante, por favor, con las palabras previas a la entrega de la placa. Adelante. Bueno, buenas tardes, muy brevemente, porque ya hablé bastante esta mañana. El 9 de noviembre del año 89 se produjo una circunstancia extraordinariamente relevante desde el punto de vista histórico, no solo europeo, sino mundial. Un triunfo de la democracia con mayúsculas, la caída del muro de Berlín.
Y el año después, en 1990, la Unión Europea, las antiguas comunidades económicas europeas, decidían la creación de una comisión relevante, con un nombre bien significativo: la Comisión de la Democracia a través del Derecho, coloquialmente conocida por establecerse en Venecia como la Comisión de Venecia. Yo asistí por primera vez siendo subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, lo comentaba como el ovajeado, en el año 1987. Conozco al señor Buquiquio desde hace la friolera de 25 años, cuando el presidente era un insigne jurista, catedrático de Derecho Constitucional, impulsor de la Comisión de Venecia. Su primer presidente sería después también magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Luxemburgo, el profesor Antero Lapérgola. El profesor Lapérgola impulsaba la creación de la comisión, fue su primer presidente, pero su persona de confianza, competente, siempre a su lado, siempre auxiliando, siempre sugiriéndole propuestas inteligentes, honestas y decentes, era en su momento Gianni Buquiquio, el secretario general. Y recuerdo con lontananza, en el paso del tiempo, algunas reuniones, sobre todo en el mes de marzo, que en Venecia hace bastante frío, paseando con el profesor Lapérgola del brazo, al lado del profesor Buquiquio, porque el profesor Lapérgola le encantaba pasear, paseaba muy despacito, hacía un frío horrible, y Buquiquio y yo íbamos de la mano escuchando al profesor Lapérgola. Tuve luego ocasión de conocerlo y tratarlo durante muchos años, y tuve ocasión ya en el año 2009 cómo se hizo cargo de la presidencia de la Comisión de Venecia, una presidencia que ha sido caracterizada por su solvencia, por su buen hacer, por su competencia, por su compromiso con la democracia, por los principios y valores constitucionales y por su sintonía no solamente por las materias más cercanas a los países que habían sufrido la opresión de la Unión Soviética, sino también por su impulso por los proyectos de democratización y de implantación de regímenes constitucionales en Iberoamérica. Elegido en el año 2009, y no es una casualidad y no es nada fácil en ningún ámbito de la vida, pero menos en el ámbito europeo, que le rijan a uno una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y no lo hubiera sido más si no se lo hubiera propuesto. En consecuencia, creo que es un merecidísimo reconocimiento a una labor excelente de compromiso con la democracia, de compromiso con el derecho como instrumento válido de resolución pacífica de los conflictos, y el convencimiento de un jurista, de un hombre del derecho, de un hombre de la política con mayúsculas, que hace posible la protección y tutela de los derechos y libertades fundamentales, la mejor sintonía entre los diferentes países, no solo de la Unión Europea, sino también del ámbito iberoamericano. Y además les voy a decir una cosa, la sede es maravillosa. Si ustedes tienen ocasión de poder acercarse alguna vez a la sede, es la Escuela Grande Señor Evangelista, un palacio que yo creo que empezó a construirse en la época medieval, me parece que en el siglo XIII o en el siglo XIV, tiene una parte renacentista, luego una parte barroco, y tenía, no sé si sigue teniendo, por lo menos originariamente, algunas pinturas fantásticas de la mejor pintura de historia italiana, el Perugino, Carpaccio, etc. Querido Giannini, querido amigo, muchísimas felicidades, muchas gracias por tu trabajo, por tu compromiso, por tu decencia y por tu saber hacer. Muchas gracias. Ahora escuchamos a nuestro presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, doctor Milton Ray Guevara. Una breve palabra para expresar la alegría que sentimos en el Tribunal Constitucional Dominicano de reconocer a este gran demócrata, a Gianni Buquiquio. Él estuvo con nosotros en la 10ª conferencia, en el Hotel El Embajador, y desde entonces se preocupó por apoyar ese intento que iba a hacer la República Dominicana de incorporarse a la Conferencia Mundial. Y realmente fue un gran apoyo para nuestro país, hasta tal punto que desarrollando esas actividades en Lituania, el Tribunal Constitucional Dominicano fue escogido como miembro del Buró de la Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales. En reuniones que tuvimos en Venecia,
Él siempre demostró un gran deseo de ayudar a preservar los valores del Estado de Derecho, sumamente comprometido, sirviendo con mucha prudencia, pero con gran firmeza, los intereses de los tribunales constitucionales que conforman la Conferencia Mundial. En este caso, nos sentimos tan complacidos de que este acto se produzca en la República Dominicana. Él nos llevó de la mano y hoy le agradecemos de todo corazón todo lo que ha hecho por la libertad, por la democracia, por el respeto de los derechos fundamentales y sobre todo por el Estado de Derecho. Gracias, Yanni. Muchas gracias. Vamos a pasar, por favor, a la parte frontal de nuestra mesa de honor, honorables magistrados, para hacer la entrega del reconocimiento, sí, señores, aquí a nuestra izquierda, justamente frente. Invitamos al señor Gianni Buquicchio a acompañarles, representante especial, por favor, adelante, señor, de la Comisión de Venecia. En este momento estamos procediendo a hacer la entrega de este reconocimiento importante que está realizando esta alta corte, mismo al cual le damos lectura a continuación. La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, al excelentísimo señor Gianni Buquicchio, presidente de la Comisión de Venecia entre los años 2009-2021, en agradecido reconocimiento por su contribución a la causa de la justicia constitucional y el Estado de Derecho en el mundo. Punta Cana, República Dominicana, hoy, a los 16 días del mes de mayo del año 2022. Reconocimiento especial que está haciendo entrega en este momento el honorable magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, doctor Milton Ray Guevara, así como el honorable magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional de España, señor Pedro González Trevijano. Estamos haciendo esta entrega formal, realizamos la fotografía de rigor oficial para dejar plasmado este importante momento y este reconocimiento especial. Y en este momento vamos a recibir con nosotros las palabras de nuestro reconocido, el señor representante especial de la Comisión de Venecia, con nosotros Gianni Buquicchio. Adelante, señor Buquicchio, por favor. Agradecemos a los magistrados por habernos acompañado en esta tarima y damos la palabra a nuestro reconocido en este momento. Presidente Ray Guevara, Presidente González Trevijano, Presidentas y Presidentes, señoras y señores, gracias por este honor y por la presentación de mi currículum por parte del juez José Alejandro Vargas. Efectivamente, he apoyado la Comisión de Venecia durante 33 años, incluyendo 12 años como presidente. El pasado mes de diciembre, la nueva presidenta de la Comisión me nombró como representante especial para la justicia constitucional y para las relaciones con los países no europeos, especialmente para América Latina. La justicia constitucional siempre estuvo en el centro de mi trabajo en la Comisión de Venecia. Son los tribunales constitucionales los que salvaguardan nuestros principios básicos, la democracia, la protección de derechos humanos y el Estado de Derecho. Apoyé sistemáticamente la cooperación entre los tribunales constitucionales en grupos regionales y lingüísticos como la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Conseguimos federar estos grupos en la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, a cuya creación contribuyó la Conferencia Iberoamericana, y hoy la Conferencia Mundial cuenta con 118 tribunales miembros. Como secretario fundador de la Comisión de Venecia durante más de 19 años, también estuve en el origen mismo de la Comisión, incluso antes de su creación formal en 1990.
Las estrechas relaciones con América Latina siempre fueron una parte esencial de este trabajo. Mi relación con América Latina comenzó a principios de los años 90. Trabajar con sus países ha sido estimulante desde el punto de vista intelectual y muy cercano a mi corazón. Tras los primeros contactos con Argentina y Uruguay, se ha intensificado la cooperación entre la Comisión de Venecia y América Latina. En la actualidad, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú forman parte de 61 países miembros de la Comisión, y Argentina y Uruguay son estados observadores. A menudo fueron los tribunales constitucionales y los tribunales supremos de estos países los que quisieron trabajar con nosotros, y fueron ellos los que convencieron a las autoridades para que se unieran a la Comisión de Venecia como Estados miembros. La Comisión de Venecia acogió a estos nuevos miembros y creó una subcomisión para América Latina que celebró reuniones, por ejemplo, en México, Brasil, Chile, Perú y, por supuesto, en Venecia. Como resultado del creciente interés por la cooperación en las Américas, la Comisión de Venecia adoptó varias opiniones sobre proyectos de ley de Bolivia, México, Perú y Venezuela. Recientemente hemos emitido una opinión para la reforma constitucional de Chile. Además, trabajamos con los tribunales latinoamericanos, mucho más allá de nuestros Estados miembros, particularmente en el marco de la Conferencia Iberoamericana y la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. La Comisión de Venecia promueve el intercambio de conocimiento e información entre los tribunales, organiza seminarios y desarrolla la base de datos llamada Códices, que contiene información sobre la jurisprudencia más importante de tribunales constitucionales en Europa, Asia, África y en las Américas. La expansión de la cooperación de la Comisión de Venecia con América Latina en este campo es una de las vías para fortalecer los contactos con aquellos países que no son miembros de la Comisión de Venecia, pero cuyos tribunales constitucionales aportan una jurisprudencia especialmente relevante para nuestro trabajo. Los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Comisión de Venecia están fuertemente vinculados por el acuerdo de cooperación con la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional firmado en 2009. Este acuerdo abre la base de datos Códices de la Comisión de Venecia a los tribunales latinoamericanos y permite un intercambio con los tribunales en Europa y en otras partes del mundo. Me gustaría aprovechar esta ocasión para invitar de nuevo a contribuir activamente a la base de datos Códices, que es una muestra mundial de su trabajo. Señores y señores, estoy especialmente agradecido a nuestro anfitrión Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Fue él quien contribuyó a fortalecer los lazos no solo entre la Comisión de Venecia y el Tribunal Constitucional, sino también con América Latina en general. En reconocimiento de sus logros, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana fue elegido por unanimidad como representante de todo el continente americano por la Asamblea General de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional en 2017. Asimismo, me complace que un fuerte vínculo nos una al presidente del Tribunal Constitucional de España, Pedro González Trevijano. Ya en 1997, él
participó en las sesiones plenarias de la Comisión de Venecia representando España. Sus fuertes vínculos con América Latina benefician no solo a España, sino a toda Europa. Gracias de nuevo por este honor y reconocimiento. Estoy muy feliz de estar con ustedes aquí rodeado de amigos. Espero encontrarme con todos ustedes en persona en el 5º Congreso de la Conferencia Mundial sobre Justicia Constitucional en Bali del 4 al 7 de octubre próximo. El tema Justicia Constitucional y Paz es más importante que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gianni Buquicchio, por sus palabras a raíz de este reconocimiento merecido que hacemos en el marco de esta celebración, tanto en nombre del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, como también el caso de nuestro presidente del Tribunal de España, presentes con nosotros en esta Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Vamos en este momento, posteriormente almuerzo, conferencia y reconocimiento de esta primera etapa de la jornada de hoy, a pasar a la jornada vespertina. Retornamos, por favor, al Salón Santo Domingo 3, si son tan amables, a los fines de iniciar lo que será la segunda sesión de trabajo, con el eje temático número 2, Constitución y Ciudadanía. Allí nos vemos en breve para iniciar inmediatamente esta jornada de la tarde. Ya volvimos a estar en tiempo, cuestión de que podamos agotar la agenda en el plazo de horario establecido. Muchas gracias por su colaboración.